Los vientos brutales de Rayel cortaban el páramo glacial, arrastrando esquirlas cristalinas que podían desgarrar la carne sin protección en segundos. El comandante Aiden Nas permanecía inmóvil. Su exotraje de combate de nueva generación era la única barrera entre su cuerpo y una muerte instantánea en aquel infierno a 80 grados bajo cero. A través de su visor, observó a la guerrera alienígena que se encontraba a 20 metros de él. Su piel de cobalto brillaba con patrones bioluminiscentes que palpitaban al ritmo de la enorme bestia que estaba a su lado, una criatura tallada en hielo viviente cuyo pelaje cristalino capturaba la tenue luz ártica en explosivas refracciones prismáticas. Exijo una respuesta, humano. La voz de la alienígena atravesó la aullante tormenta con una claridad antinatural. ¿Por qué no te acobardas ante Vera, 13ª princesa de la soberanía astral? Una sola orden y sombra helada te hará trizas sangrientas. La bestia de hielo gruñó en respuesta, sus ojos plateados siguiendo el más mínimo movimiento de Aiden. Con cada exhalación, se formaban cristales de escarcha alrededor de sus enormes mandíbulas. Con el debido respeto, Su Alteza, replicó Aiden, amplificando su voz para que se oyera por encima de la tormenta. Los humanos no nos asustamos fácilmente. Especialmente cuando sentimos curiosidad. La princesa ladeó la cabeza, la luz de la luna brillando en la interfaz neuronal de platino entretejida en su cabello azul medianoche. ¿Curiosidad? Te infiltras en una instalación de máxima seguridad de la soberanía, evades 3 perímetros y te enfrentas a una bestia de guerra real. ¿Todo por curiosidad? Eso, y que siempre he tenido debilidad por la ruta panorámica. Aiden hizo un gesto hacia el desierto helado. Rayel tiene un clima encantador. Un destello de algo, quizás sorpresa o diversión, cruzó los rasgos de Vera. Lo rodeó con una gracia depredadora, sus movimientos hipnóticos y fluidos. Sombra helada permaneció inmóvil, pero los sensores del traje de Aiden detectaron un drástico descenso de la temperatura cada vez que la princesa se movía detrás de él. «Conoces mi nombre y mi título», observó. «Conoces la designación de este mundo. Sin embargo, el transpondedor de tu mancomunidad te identifica simplemente como explorador humano». Transpondedor de la mancomunidad. Aiden notó la discrepancia. Su identidad encubierta llevaba credenciales de la Alianza Terrana, no de la mancomunidad. Alguien había alterado su señal. Comandante Aiden Nas, reconocimiento especial de la Tierra, respondió, decidiendo que una honestidad parcial podría ser su mejor escudo. Y usted está bastante lejos de los mundos centrales de la soberanía, princesa. Como tú de tu preciada tierra, Vera completó su círculo, deteniéndose justo frente a él. Aunque la distancia se vuelve irrelevante cuando una puede simplemente rasgar el espacio. Su referencia casual a la tecnología clasificada de plegado cuántico envió un escalofrío a través de Aiden. La inteligencia de la Tierra sobre los avances de la soberanía era, en el mejor de los casos, fragmentaria. Si habían logrado una aplicación práctica. «Quítese el casco, comandante Nas», ordenó Vera de repente. «Si vamos a continuar este intercambio, prefiero leer las microexpresiones que su armadura oculta». Aiden dudó. Quitarse el casco lo expondría a temperaturas letales, sin mencionar que renunciaría a una protección crucial contra la alienígena que estaba incómodamente cerca. Con eficiencia practicada, desactivó el sistema de sellado del casco. El aire ártico lo golpeó como una fuerza física, entumeciendo instantáneamente su piel expuesta. Su aliento se cristalizó frente a su rostro, pero mantuvo el contacto visual directo con la princesa. Vera estudió sus rasgos con genuina curiosidad. «Interesante. Tienes la mirada de un depredador, no de una presa. La mayoría de los humanos que he encontrado parecen tan frágiles». «¿Ha encontrado a muchos?», preguntó Aiden, luchando contra la quemadura del frío. «Lo suficientes para encontrarlos, por lo general, predecibles». Una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. «Y sin embargo, aquí estás, enfrentando la muerte sin pestañear, tratando a una noble de la soberanía como si fuéramos iguales. ¿No lo somos?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, como los cristales de hielo en el aire. Peligrosa, afilada, transformadora. Sombra helada gruñó, dando un amenazante paso adelante,
pero Vera levantó una mano en una sutil orden. La bestia se detuvo de inmediato. Palabras audaces de alguien cuya existencia pende del hilo más fino, respondió ella, aunque su tono contenía más intriga que amenaza. Y sin embargo, no ha dado la señal de atacar, lo que me hace preguntarme qué es lo que quiere que valga la pena mantener a un humano con vida. Los ojos de Vera, plateados con pupilas verticales que se contraían con el resplandor de la nieve, lo estudiaron con una nueva intensidad. Quizás simplemente disfruto de la novedad, dijo finalmente. Pocos seres en la galaxia se atreverían a hablarme con tanta franqueza. He descubierto que la honestidad ahorra tiempo. Algo me dice que usted valora la eficiencia. En efecto, hizo un gesto hacia una cresta donde enormes estructuras cristalinas brillaban contra el horizonte. Mi puesto de avanzada se encuentra a 3 kilómetros al este. Me acompañará y continuaremos esta conversación en un lugar menos primitivo. ¿Es una invitación o una orden? La pregunta pareció tomarla por sorpresa, una pequeña victoria que Aiden notó con satisfacción. Considérelo una oportunidad única, replicó Vera, su voz con el filo de la autoridad nacida de generaciones de poder absoluto. Pocos seres no soberanos han presenciado nuestra tecnología cuántica y han vivido para recordarlo. Una oferta tentadora, dijo Aiden, alcanzando su casco. Aunque debo advertirle que mis superiores esperan informes regulares. Si desaparezco, podrían enviar a un representante menos diplomático. Era un farol. Los parámetros de su misión lo clasificaban como prescindible. Si desaparecía, la Tierra negaría todo conocimiento de su operación. La risa de Vera fue como campanas de viento de cristal en una tormenta. Su transpondedor ha estado transmitiendo estática durante los últimos 27 minutos, comandante. Si sus superiores lo estaban monitoreando, ya lo creen muerto. La revelación casual confirmó su sospecha anterior. Alguien había comprometido sus comunicaciones. Entonces supongo que no tengo nada que perder, respondió, asegurando su casco de nuevo en su lugar. La bendita calidez de los sistemas ambientales del traje inundó su rostro congelado. Al contrario, dijo Vera, montando a Sombra Helada con un solo movimiento fluido. El pelaje cristalino de la bestia se movió para acomodarla, formando una estructura similar a una silla de montar perfectamente moldeada a su forma. Tienes todo por ganar, si demuestras ser tan interesante como pareces. Extendió una mano. Viaja conmigo. Pocos no soberanos han tocado a una bestia de guerra y han sobrevivido. Aiden evaluó la situación rápidamente. Aceptarlo colocaría en contacto físico cercano con la princesa, vulnerable, pero ofreciéndole un acceso sin precedentes. Negarse probablemente terminaría con él convirtiéndose en la próxima comida de Sombra Helada. Agarró su mano extendida. Su piel era sorprendentemente cálida, casi caliente al tacto, y una sensación de hormigueo, como una electricidad de bajo voltaje, recorrió su brazo al contacto. Con una fuerza inhumana, Vera lo subió sin esfuerzo sobre la bestia de guerra detrás de ella. El pelaje cristalino de la criatura se reorganizó debajo de él, formando un asiento seguro que fijó su armadura en su lugar. Agárrese fuerte, comandante, ordenó Vera, con una nota de picardía en su voz. Sombra Helada se mueve como la tormenta misma. Antes de que Aiden pudiera responder, el mundo se convirtió en una mancha borrosa de blanco y plata. La bestia de guerra se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible, sus enormes patas apenas tocando el hielo mientras corría por el páramo helado. La aceleración habría arrojado a Aiden si no fuera por el arnés cristalino que se había formado alrededor de sus piernas. Instintivamente, se agarró a la cintura de Vera. El contacto envió una oleada de energía bioeléctrica a través de su traje, sobrecargando temporalmente su pantalla táctica. Su tecnología, gritó por encima del viento rugiente. Está más integrada con su biología de lo que nuestra inteligencia sugería. Vera miró hacia atrás, la sorpresa evidente en su expresión. Continúa sorprendiéndome, comandante Nas. La mayoría de las especies nunca notan la simbiosis. La mayoría de las especies probablemente no sobreviven lo suficiente para un análisis detallado. Su risa le llegó mientras Sombra Helada aceleraba aún más,
el paisaje convirtiéndose en nada más que líneas blancas en su visión periférica. El puesto de avanzada de la soberanía se alzó ante ellos, una estructura masiva de cristal oscuro y campos de energía pulsantes que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Imposibilidades geométricas formaban su arquitectura, con agujas que desafiaban la gravedad y cámaras que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Bienvenido al Nexo Cuántico 7, anunció Vera mientras desmontaban en una vasta cámara cristalina que se movía y remodelaba a su alrededor. El futuro de los viajes galácticos, y quizás, el futuro de las relaciones entre nuestras especies. Aiden se quitó el casco mientras los controles ambientales de la cámara se ajustaban a los parámetros humanos. Los datos que inundaban su pantalla táctica no se parecían a nada que la ciencia de la Tierra hubiera encontrado. Campos cuánticos interactuando directamente con materia orgánica, firmas de energía que violaban leyes físicas fundamentales. Impresionante, reconoció, aunque tengo curiosidad por saber por qué una princesa de la soberanía supervisa personalmente un puesto de investigación remoto. Directo y perceptivo. Vera se acercó a una formación cristalina que se licuó a su tacto, remodelándose en una compleja interfaz de control. El proyecto del Nexo Cuántico es mi iniciativa, en contra de una considerable oposición del Consejo Imperial. Las pantallas mostraban mapas estelares de múltiples galaxias, incluida la Vía Láctea, con intrincadas redes de energía que conectaban puntos específicos. La Tierra estaba prominentemente marcada como un nexo de líneas que se cruzaban. Su planeta ocupa una posición única en la red de campo cuántico, explicó Vera. Un punto de convergencia natural de patrones de energía que abarcan múltiples planos dimensionales. Por eso necesitan la Tierra, dedujo Aiden. No por sus recursos o territorio, sino por su posición en la red cuántica. Precisamente. La Tierra es uno de los 17 nodos críticos necesarios para un sistema de transporte que abarque toda la galaxia. Aiden estudió las pantallas. Y sus militares abogan por tomar la Tierra por la fuerza, mientras que usted prefiere la cooperación. Un concepto novedoso para mi gente. Lo admito, la voz de Vera se suavizó. La soberanía siempre ha tomado lo que necesitaba. Pero la Tierra presenta desafíos únicos. Su especie ha avanzado más rápidamente que cualquiera que hayamos encontrado. Antes de que Aiden pudiera responder, una voz áspera interrumpió su intercambio. Princesa Vera, ¿cuál es el significado de esta violación del protocolo? 3 oficiales de la soberanía entraron en la cámara, su ornamentada armadura los identificaba como comandantes militares de alto rango. El que había hablado, un varón de piel azul noche y cicatrices ceremoniales en el rostro, miró a Aiden con un desprecio no disimulado. General Morax, Vera lo reconoció fríamente. No sabía que estaba monitoreando los protocolos de entrada en una instalación bajo mi mando directo. Cuando alienígenas no autorizados se infiltran en una instalación clasificada de la soberanía, la seguridad se convierte en asunto de todos, replicó Morax, su mano flotando cerca de un arma elaborada en su cadera. Especialmente cuando dicho alienígena es humano. El general se volvió hacia Aiden, su expresión era una máscara de desdén. Tu especie ha sido un irritante persistente, humano. 7 de sus naves de reconocimiento han intentado violar nuestro perímetro solo en el último mes. 7 naves. Aiden mantuvo su expresión neutral. La Tierra había autorizado exactamente una misión, la suya. O Morax mentía, o alguien más estaba sondeando las defensas de la soberanía haciéndose pasar por fuerzas de la Tierra. El humano es mi invitado, general. La voz de Vera llevaba un filo peligroso que hizo que incluso los oficiales curtidos en batalla se tensaran. ¿O ha olvidado de quién es la autoridad que gobierna este cuadrante? Con el debido respeto, Su Alteza, intervino otra oficial, una mujer de piel azul intenso. La presencia del humano compromete todo el nexo cuántico. Lo suficientemente avanzado como para eludir su seguridad, señaló Aiden con deliberada indiferencia. Quizás eso sugiere debilidades en sus sistemas, en lugar de amenazas por mi presencia. El rostro del general se oscureció de furia. ¿Te atreves? Se atreve porque yo se lo permito, interrumpió Vera, interponiéndose entre Aiden y los oficiales cada vez más hostiles.
El comandante Nas ha demostrado cualidades que pueden resultar valiosas para nuestra investigación. ¿Investigación?, espetó Morax. Esta instalación existe con un único propósito: extender el control de la soberanía a través de nuevas galaxias. No es un laboratorio para sus experimentos xenófilos, princesa. La temperatura en la cámara cayó precipitadamente mientras el campo bioeléctrico de Vera se encendía en respuesta al insulto. Se formaron cristales de escarcha en el aire a su alrededor, y las paredes cristalinas pulsaron con una energía ominosa. Elija sus próximas palabras con extremo cuidado, general, dijo ella, su voz apenas un susurro que, sin embargo, llenó toda la cámara. El emperador puede tolerar sus posturas tradicionalistas en la corte imperial, pero aquí, mi autoridad es absoluta. Morax le sostuvo la mirada durante varios tensos segundos antes de inclinar la cabeza en un reacio gesto de sumisión. Como desee, Su Alteza. Pero estoy obligado a informar de esta irregularidad al Consejo de Seguridad Imperial. Por supuesto, replicó Vera con una glacial cortesía. Mientras redacta su informe, quizás explique sus repetidos fracasos para lograr un plegado cuántico estable, a pesar de contar con recursos que podrían sostener un pequeño mundo colonial. La mandíbula del general se tensó visiblemente. Los desafíos técnicos serán abordados. Con nuevas perspectivas, terminó Vera. Ahora, déjenos. Tengo asuntos que discutir con el comandante Nas que no requieren audiencia. Los oficiales se retiraron, aunque Morax lanzó una última mirada venenosa a Aiden antes de partir. No es precisamente su mayor admirador, observó Aiden con sequedad. Morax representa a la vieja guardia. Creen que la interacción con especies inferiores debería limitarse a la conquista y la subyugación. Mientras que usted cree que la evolución exige adaptación. Vera se volvió para mirarlo de frente, sus ojos plateados estudiándolo con renovada intensidad. La soberanía ha permanecido sin cambios durante milenios. Conquistamos, absorbemos recursos, nos expandimos. Pero rara vez innovamos. Hizo un gesto hacia las pantallas cuánticas. Este proyecto representa la primera tecnología verdaderamente revolucionaria que hemos desarrollado en 7 siglos. E incluso esto se ha estancado debido al estancamiento intelectual. ¿Y cree que una perspectiva humana podría ayudar? Creo que la diversidad de pensamiento crea resiliencia, replicó ella. Un concepto que mi gente ha olvidado en su búsqueda de la homogeneidad galáctica. Se acercó, su campo bioeléctrico creando una sensación de hormigueo en la piel de Aiden, incluso a través de su armadura. Pero basta de política por el momento. Debe estar agotado después de su viaje por el páramo. He soportado cosas peores, respondió, aunque en verdad la misión había llevado al límite incluso su fisiología mejorada. Admirable resistencia, pero el sufrimiento innecesario no me impresiona, dijo Vera, como si leyera sus pensamientos. Mis aposentos privados incluyen instalaciones compatibles con la fisiología humana. Puede refrescarse allí antes de que continuemos nuestras negociaciones. La oferta conllevaba riesgos obvios, colocándolo aún más directamente bajo su control, potencialmente en una posición menos defendible. Sin embargo, también presentaba oportunidades sin precedentes para la recopilación de inteligencia. Se lo agradecería, reconoció con un ligero asentimiento, aunque sospecho que su general Morax podría oponerse a que un humano acceda a los aposentos reales. La sonrisa de Vera era depredadora, y de alguna manera, profundamente seductora. Morax se opone a mi propia existencia, comandante. Nunca me he conformado con las expectativas de la soberanía sobre el comportamiento de la realeza. Al entrar en sus aposentos privados, a Aiden le sorprendió el contraste con la austera funcionalidad del resto de la instalación. Formaciones de cristal fluidas creaban espacios que imitaban entornos naturales, algunos reconocibles, otros completamente alienígenas. Una suave bioluminiscencia bañaba las habitaciones en una luz azul relajante que cambiaba en respuesta a su presencia. Impresionante, reconoció Aiden, aunque no es exactamente lo que esperaba de la realeza de la soberanía. ¿Anticipaba muestras más ostentosas de poder?, preguntó Vera, con un toque de diversión en su voz. ¿Tronos chapados en oro y alienígenas subyugados atendiendo todos mis caprichos?
Algo así, admitió. Esas exhibiciones teatrales de dominio son para aquellos inseguros de su autoridad, dijo ella con desdén. El verdadero poder no requiere tal validación. Hizo un gesto hacia una sección de la habitación que se reconfiguró en un área de aseo compatible con humanos, completa con agua que fluía hacia arriba del suelo al techo, desafiando la gravedad. Estas instalaciones deberían satisfacer sus necesidades biológicas, explicó Vera. El agua está filtrada para eliminar elementos tóxicos para su fisiología, y la temperatura puede ajustarse mediante directivas de pensamiento. ¿Directivas de pensamiento? El sistema escanea sus patrones neuronales y se ajusta a sus preferencias, aclaró. Considérenlo una expresión de hospitalidad. Un gran avance con respecto a la bienvenida tradicional de la soberanía que me informaron que esperara, señaló Aiden, comenzando a desenganchar los componentes externos de su armadura. ¿Y qué bienvenida esperaba, comandante Nas? Preguntó Vera, observando con interés no disimulado mientras se quitaba piezas de su exotraje. Según la inteligencia de la Tierra, el protocolo estándar de la soberanía para el contacto humano no autorizado implica un escaneo neurológico inmediato, seguido de la extracción de memoria, respondió con franqueza. Típicamente no sobrevivible para el humano involucrado. Su inteligencia es precisa, aunque algo anticuada, reconoció ella. Ese sigue siendo el protocolo estándar para la mayoría de los encuentros de la soberanía con especies avanzadas. Pero este no es un encuentro estándar, ¿verdad? Claramente no. Aiden hizo una pausa en su desarme, estudiándola con renovada atención. Lo que plantea una pregunta obvia. ¿Qué me hace diferente de los otros humanos que su gente ha capturado y diseccionado? Vera se le acercó con esa gracia depredadora que parecía ser su segunda naturaleza. Quizás simplemente es más valioso intacto que diseccionado, sugirió, su voz bajando a un registro más íntimo. O quizás tengo curiosidad por ver qué podría ofrecer un comandante humano más allá de los patrones neuronales básicos. La insinuación quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada tanto de oportunidad como de peligro. Aiden reconoció el momento por lo que era, un punto de inflexión potencial que podría hacer avanzar significativamente su misión o terminarla permanentemente. Eso depende de lo que la princesa de la soberanía esté buscando, respondió, igualando deliberadamente su tono. Perspicacia, dijo ella simplemente. Sobre cómo la humanidad ha avanzado tan rápidamente manteniendo tal imprevisibilidad. Extendió sus delgados dedos azules, que se detuvieron justo por encima de su pecho, donde el último sello de la armadura aseguraba su traje interior. ¿Me permite? El toque de la soberanía permite una interfaz neuronal más directa. La petición era tanto una proposición como una prueba. Negarse señalaría desconfianza y potencialmente terminaría la delicada relación que habían establecido. Aceptar significaba permitir que una alienígena cuya especie era conocida por la manipulación neuronal tuviera acceso directo a su sistema nervioso sin protección. Por supuesto, dijo, proyectando una confianza que no sentía del todo. Sus dedos hicieron contacto con la sección expuesta de su garganta, por encima del cuello del traje. Al instante, una sensación como ninguna otra que hubiera experimentado recorrió su sistema nervioso. No era dolor, sino una conciencia abrumadora, como si cada neurona se hubiera despertado de repente a una nueva percepción sensorial. Fascinante, murmuró Vera, sus ojos plateados dilatándose. Su arquitectura neuronal es más compleja de lo que indicaban nuestros exámenes previos. Patrones de pensamiento defensivo de múltiples capas y respuestas emocionales entrelazadas con la evaluación táctica. ¿Puede determinar todo eso con un toque? Preguntó Aiden, luchando por mantener la compostura mientras la sensación se intensificaba. Soy del linaje real de la soberanía, respondió ella, como si eso lo explicara todo. Nuestras capacidades neuronales superan incluso a las de nuestra propia población estándar. Sus dedos trazaron una línea desde su garganta hasta su mandíbula, dejando rastros de conciencia hormigueante. La mayoría de las especies protegen sus pensamientos instintivamente cuando se les toca de esta manera. Usted, en cambio, se adapta a la intrusión. Fascinante. Con evidente reticencia, retiró la mano. Complete su aseo, comandante.
Tenemos mucho que discutir sobre el futuro de nuestras respectivas especies. 20 minutos después, físicamente renovado y vistiendo un traje corporal de la soberanía que se adaptaba perfectamente a su fisiología, Aiden se reunió con la princesa en lo que parecía ser un centro de mando integrado directamente en sus aposentos privados. ¿Mejor?, inquirió ella, levantando la vista de una pantalla holográfica que mostraba proyecciones del campo cuántico. Mucho mejor, reconoció, aunque tengo curiosidad por el alojamiento. La mayoría de los prisioneros no reciben hospitalidad real. Usted no es un prisionero, comandante Nas, le corrigió Vera. Al menos, no en el sentido convencional. ¿Qué soy, entonces? Una oportunidad, respondió ella, desechando la pantalla holográfica con un gesto. Una que he estado anticipando desde que detectamos su aproximación hace 3 días. La revelación casual le envió un escalofrío. ¿Me ha estado rastreando desde que aterricé? Desde que entró en el sistema Rayel, aclaró ella. Su tecnología de sigilo es impresionante, pero opera bajo principios que hemos estudiado extensamente. Entonces, ¿por qué permitirme llegar a la instalación? ¿Por qué no interceptarme de inmediato? Quería observar cómo abordaría un objetivo desconocido, explicó Vera, moviéndose hacia él con esa gracia fluida. Sus métodos fueron esclarecedores. Sin energía desperdiciada, sin vacilación, pero tampoco sin riesgos innecesarios. Muy diferente de las incursiones humanas anteriores. Aiden archivó mentalmente esta confirmación de que, en efecto, había habido otras misiones humanas, no autorizadas por el Comando de la Tierra. A menos que lo hubieran mantenido deliberadamente en la ignorancia. Y ahora que me ha observado, dijo, muy consciente de cómo el traje corporal de la soberanía lo dejaba vulnerable de formas que su armadura de combate no lo hacía. Ahora discutimos las posibilidades, replicó Vera. El nexo cuántico requiere la cooperación de la Tierra. La conquista desestabilizaría las armonías cuánticas necesarias para el funcionamiento de la red. Lo que significa que no pueden simplemente tomar lo que quieren esta vez, señaló Aiden. Una simplificación, pero esencialmente correcta, reconoció ella. La Tierra debe unirse voluntariamente a la red, o los patrones de resonancia colapsarán. ¿Y espera que yo facilite esta participación voluntaria?, preguntó Aiden, incapaz de ocultar una nota de escepticismo en su voz. Solo soy un comandante, princesa. No hablo en nombre de los gobiernos de la Tierra. Pero tiene acceso a quienes sí lo hacen, contraatacó. Sus patrones neuronales indican que reporta directamente al Consejo de Defensa Unificado de la Tierra. Específicamente, al director Keller. La mención del nombre de su supervisor, clasificado al más alto nivel, fue un movimiento calculado, demostrando tanto su acceso a información sensible como su disposición a usarla. Nos han estado estudiando más de cerca de lo que creíamos, reconoció Aiden, manteniendo la compostura a pesar de las alarmas internas que su conocimiento activó. Antes de que Vera pudiera responder, un timbre sonó en toda la cámara, un sonido claramente diferente de los tonos ambientales de la instalación. La expresión de Vera se ensombreció. Parece que nuestra conversación debe posponerse temporalmente. El enviado imperial ha llegado antes de lo previsto. ¿Enviado imperial? El representante de mi padre, explicó, levantándose. Enviado para evaluar el progreso del proyecto del nexo cuántico y determinar su financiación continua. Lo miró con una mirada intensa. Esto presenta tanto un riesgo como una oportunidad, comandante. El enviado tiene una influencia significativa sobre el emperador. Si apoya la cooperación con la Tierra, nuestro camino se vuelve considerablemente más fácil. ¿Y si no lo hace? Entonces su presencia aquí se vuelve significativamente más precaria, admitió. El enviado viaja con la autoridad para anular incluso las directivas reales en asuntos de seguridad imperial. Se le acercó, bajando la voz. Ha demostrado ser adaptable y de pensamiento rápido. Le sugiero que emplee esas cualidades en la próxima interacción. El enviado responde a la fuerza y al propósito claro. No muestre ni debilidad ni deferencia excesiva. ¿Me está entrenando sobre cómo impresionar al representante de su padre?, preguntó Aiden, sorprendido por esta aparente alianza.
Le estoy aconsejando sobre cómo sobrevivir la próxima hora, le corrigió Vera. Y quizás, como ambos podríamos lograr nuestros objetivos a pesar de la resistencia imperial. 8 guardias de la soberanía con armadura ceremonial entraron primero, disponiéndose en una formación precisa. Le siguió una figura alta e imponente cuya piel de cobalto profundo y elaborados implantes neuronales los marcaban como de un rango significativamente más alto que incluso el general Morax. Enviado imperial Tajik, anunció Vera, su postura cambiando sutilmente a una configuración más formal, aunque notablemente no hizo una reverencia. Su llegada no se esperaba hasta dentro de otros 7 ciclos de rotación. Las circunstancias cambian, princesa, replicó el enviado, su voz con armónicos que parecían resonar con la cámara de cristal. Al igual que las prioridades imperiales. Los ojos plateados de Tajik se fijaron en Aiden con una intensidad calculadora. Y parece que las circunstancias aquí también han cambiado. Un humano vistiendo prendas adaptativas de la soberanía en los aposentos reales. Fascinante. El comandante Nas es un representante diplomático, declaró Vera antes de que Aiden pudiera hablar. Su presencia ofrece una valiosa perspectiva sobre la posible participación de la Tierra en el nexo cuántico. ¿De verdad? Tajik rodeó a Aiden lentamente, sus implantes neuronales pulsando con patrones complejos que Aiden sospechaba que lo estaban escaneando activamente. ¿Y este representante diplomático lleva autorización oficial de los órganos de gobierno de la Tierra? ¿O es quizás un infiltrado militar cuya presencia viola 17 protocolos diferentes de seguridad imperial? El desafío directo requería una respuesta igualmente directa. Siguiendo el consejo de Vera sobre mostrar fuerza, Aiden sostuvo la mirada del enviado con firmeza. Mi autorización proviene de las más altas autoridades de la Tierra, declaró, técnicamente cierto aunque incompleto. Y dado que la soberanía ha estado realizando experimentos cuánticos que afectan la integridad espacial de la Tierra sin consulta previa, quizás la cuestión de las violaciones de protocolo va en ambos sentidos. Un tenso silencio siguió a su declaración. Los guardias imperiales se movieron sutilmente a posturas más agresivas, sus armas encendiéndose con un zumbido apenas audible. Entonces, inesperadamente, Tajik se rió, un sonido como campanas de cristal en una caverna profunda. Franqueza. Qué refrescante después de ciclos de ofuscación diplomática. El enviado se volvió hacia Vera con un nuevo interés. Ha elegido un espécimen intrigante, princesa. La mayoría de los humanos que hemos encontrado carecen de tal claridad de propósito. El comandante Nas no es un espécimen, corrigió Vera, aunque Aiden detectó una sutil relajación en su postura. Es un aliado potencial en una empresa que requiere cooperación en lugar de subyugación. Así lo ha afirmado repetidamente, reconoció Tajik, haciendo un gesto despectivo a los guardias, que apagaron sus armas pero permanecieron vigilantes. El emperador sigue siendo escéptico de que cualquier especie pueda cooperar verdaderamente con la soberanía como iguales. Con el debido respeto, enviado, intervino Aiden, reconociendo una oportunidad. Las ventajas evolutivas son relativas al entorno y al desafío. El enfoque de la soberanía ciertamente ha dominado en escenarios de conquista directa, pero las redes cuánticas requieren adaptaciones diferentes. La expresión de Tajik cambió a una de genuina curiosidad. Elabore, humano. Los patrones de resonancia cuántica que sus científicos han identificado requieren una alineación armónica a través de múltiples tipos de conciencia, explicó Aiden, basándose en el informe de su misión y en lo que había observado en las pantallas de Vera. La subyugación forzada crea patrones de resistencia neuronal que perturban esas armonías. En pocas palabras, no se puede forzar a una mente a resonar adecuadamente con la red cuántica. El enviado se volvió hacia Vera, sus implantes neuronales pulsando rápidamente. Comprende el principio de la conciencia cuántica. Curioso, dado que la investigación publicada de la Tierra no muestra conocimiento del concepto. Como dije, replicó Vera con el más mínimo indicio de satisfacción. Los humanos están más avanzados de lo que indicaban nuestras evaluaciones iniciales. Tajik devolvió su atención a Aiden. Su perspectiva es tomada en cuenta, comandante Nas, pero comprender los principios teóricos no demuestra un valor práctico.
¿Qué ofrece específicamente la Tierra al nexo cuántico que la soberanía no pueda proporcionar con sus propios recursos? Era la pregunta crítica, una que determinaría si era lo suficientemente valioso como para mantenerlo con vida y si la Tierra sería abordada como un socio potencial o simplemente como un recurso a ser explotado. Diversidad neuronal, respondió Aiden con confianza. La Tierra alberga más de 8.000 patrones de conciencia cultural distintos en su población. Cada uno crea firmas de resonancia cuántica únicas que sus científicos han estado intentando simular artificialmente. Sin éxito, según el estado actual del proyecto. Hizo un gesto hacia las pantallas holográficas que Vera había estado estudiando. Sus modelos muestran degradación en los puntos de unión 7, 12 y 15, precisamente donde la diversidad de conciencia fortalecería la red, en lugar de los patrones neuronales estandarizados de la soberanía. Tanto Vera como Tajik lo miraron con sorpresa no disimulada. ¿Cómo es posible que sepa dónde se producen los fallos de nuestro sistema?, exigió Tajik. Esas especificaciones están clasificadas al más alto nivel imperial. Aiden se permitió una pequeña sonrisa. No lo sabía, hasta que usted acaba de confirmarlo. Pero era la conclusión lógica basada en la teoría cuántica y lo que observé en las pantallas de investigación de la princesa. A veces, unos ojos nuevos ven patrones que la familiaridad pasa por alto. Vera emitió un sonido que podría haber sido una risa reprimida. Como he estado intentando explicar al Consejo Imperial durante 3 ciclos, enviado. La diversidad de perspectivas fortalece el proyecto, en lugar de debilitarlo. Tajik estudió a Aiden con renovada intensidad, sus implantes neuronales ciclando a través de complejos patrones de escaneo. Interesante. Quizás haya mérito en su enfoque, princesa. El enviado se giró hacia la entrada. Revisaré los datos del proyecto en detalle. El comandante Na se unirá a mi personal para un interrogatorio exhaustivo sobre las capacidades de investigación cuántica de la Tierra. La frase, deliberadamente ambigua, podría significar cualquier cosa, desde un intercambio científico colaborativo hasta una extracción neuronal invasiva. El comandante permanece bajo mi protección y jurisdicción, declaró Vera con firmeza. Cualquier interrogatorio se llevará a cabo con mi presencia y supervisión. Tajik hizo una pausa, claramente no acostumbrado a que sus directivas fueran desafiadas. El mandato imperial me otorga plena autoridad sobre todos los aspectos del proyecto del nexo cuántico, princesa, incluidas las posibles fuentes de información. Y mi prerrogativa real me otorga dominio exclusivo sobre las negociaciones diplomáticas con entidades no soberanas, contraatacó Vera con suavidad. El comandante Nas cae de lleno en ese dominio. Después de varios segundos de un desafío tácito, Tajik inclinó la cabeza en lo que pareció ser un reconocimiento a regañadientes. Muy bien. Llevaremos a cabo sesiones conjuntas a partir del próximo ciclo. Espero total transparencia con respecto al conocimiento y las capacidades del humano. Por supuesto, enviado, asintió Vera, aunque algo en su tono sugería reservas. La transparencia sirve a todos nuestros intereses. Con una última mirada penetrante a Aiden, Tajik partió, sus guardias ceremoniales formando a su alrededor mientras salían de la cámara. Una vez que estuvieron solos, la postura formal de Vera se disolvió y se volvió hacia Aiden con una mezcla de preocupación y sorpresa impresionada. Eso fue increíblemente brillante o suicidamente imprudente, comandante. Posiblemente ambas cosas. Seguí su consejo, respondió. Mostrar fuerza, propósito claro, sin deferencia excesiva. En efecto, convino ella, acercándose. Aunque no anticipé que demostraría un conocimiento tan detallado de nuestra investigación cuántica. Conocimiento que no podría poseer basándose en el nivel tecnológico actual de la Tierra. La recopilación de inteligencia implica el reconocimiento de patrones y conjeturas bien fundamentadas, explicó Aiden. Sus pantallas holográficas contenían suficiente información para que alguien familiarizado con la teoría cuántica avanzada extrapolara el resto. ¿Y está usted familiarizado con la teoría cuántica avanzada?, preguntó Vera, escéptica. El informe de mi misión incluyó una preparación intensiva en disciplinas científicas relevantes, admitió. Además,
Siempre he tenido un don para reconocer patrones que otros pasan por alto. Ella lo estudió con esos ojos plateados que parecían penetrar más allá de la apariencia física. El enviado no se dejará desviar fácilmente con afirmaciones seguras, comandante. Sus capacidades de escaneo neuronal superan incluso a las de la realeza de la soberanía. Sabrán si intenta engañarlos. Entonces no los engañaré, replicó Aiden simplemente. La Tierra ofrece genuinamente lo que el nexo cuántico necesita: neurodiversidad y patrones de resonancia cuántica que sus científicos no pueden sintetizar. Eso no es manipulación, es un hecho. La expresión de Vera se suavizó ligeramente. Realmente cree en el potencial de cooperación, ¿no es así? A pesar de conocer la historia de conquista de la soberanía. Creo en la adaptación, dijo, haciendo eco deliberadamente de sus palabras anteriores. El universo está cambiando. Incluso los imperios deben evolucionar o perecer. Se acercó aún más, su campo bioeléctrico creando ese ahora familiar hormigueo en su piel. Una perspectiva notablemente ilustrada para una especie que la Dirección de Inteligencia de la Soberanía clasifica como agresivamente territorial y patológicamente independiente. Contenemos multitudes, respondió Aiden con una leve sonrisa. Otra ventaja de la neurodiversidad. Antes de que Vera pudiera responder, una dura alarma rompió el momento. Brecha en el perímetro, anunció, accediendo a una pantalla de seguridad que se materializó ante ella. Múltiples intrusos usando firmas de energía de la Alianza Terrana. Eso es imposible, protestó Aiden. La Tierra no autorizaría un asalto directo a una instalación de la soberanía. Dígaselo a las 12 naves de asalto que actualmente penetran nuestras defensas exteriores, replicó Vera con gravedad. La pantalla mostraba naves elegantes con marcas inconfundibles de la Alianza Terrana, ejecutando patrones de ataque de precisión contra las barreras exteriores de la instalación. Esas no son naves de la Tierra, declaró Aiden con absoluta certeza después de estudiar sus patrones de movimiento. Las marcas son auténticas, pero el enfoque táctico está completamente equivocado. Las fuerzas especiales de la Tierra nunca usarían esa formación contra un sistema de defensa desconocido. Los ojos de Vera se entrecerraron mientras ampliaba la pantalla, analizando el patrón de ataque. Si no es la Tierra, ¿quién se arriesgaría a suplantar a su ejército contra una instalación de la soberanía? Antes de que Aiden pudiera especular, el general Morax irrumpió en la cámara, su armadura ceremonial reemplazada por mejoras de exoesqueleto de combate. ¿Lo ve, princesa? Su diplomático humano no era más que una distracción mientras su especie lanzaba un asalto directo. Estas no son fuerzas de la Tierra, general, declaró Vera con firmeza. El comandante Nas lo ha confirmado. ¿Y cree la palabra de un infiltrado humano por encima de sus propios sensores? Exigió Morax, incrédulo. Creo en la inteligencia precisa por encima de la suposición, contraatacó. Prepare nuestras defensas, pero no, repito, no inicie contraataques contra la Tierra. Estos atacantes son provocadores. La expresión del general se oscureció con furia apenas contenida. ¿Con qué autoridad restringe nuestra respuesta militar? Por directiva real y la plena soberanía de mi linaje, respondió Vera, su voz con esa cualidad armónica que parecía resonar con la estructura cristalina a su alrededor. Desafíeme en esto, general, y responderá ante un poder que está más allá incluso de la protección del enviado imperial. Por un momento, pareció que Morax podría desafiarla directamente. Luego, con un esfuerzo visible, controló su ira y ofreció una rígida reverencia. Como ordene, princesa. Pero cuando estos humanos rompan nuestras defensas internas, recuerde que usted invitó a esta catástrofe sobre nosotros. Mientras el general partía para coordinar la defensa de la instalación, Vera se volvió hacia Aiden con renovada intensidad. Si no es la Tierra, entonces ¿quién? ¿Quién posee tanto la tecnología para imitar las firmas de la Tierra como la audacia para atacar una instalación de la soberanía? La mente de Aiden repasó las posibilidades. Hay facciones dentro de la cooperativa de Orión que han estado intentando interrumpir las comunicaciones entre la Tierra y la soberanía. Y el gremio mercantil de Centauro tiene tecnología de replicación avanzada que teóricamente podría duplicar nuestros diseños de naves.
Ninguno de ellos posee suficientes capacidades de manipulación cuántica para eludir nuestra red de defensa exterior, contraatacó Vera, ampliando la pantalla de seguridad para mostrar la metódica penetración de los atacantes a través de barreras cada vez más sofisticadas. Alguien con conocimiento íntimo de sus defensas, entonces, sugirió Aiden, estudiando el patrón de ataque más de cerca. La precisión sugiere información interna. Los ojos de Vera se abrieron con una súbita comprensión. Oh, acceso interno. Manipuló la pantalla, centrándose en el análisis de la firma de energía en lugar de la identificación visual. Estos patrones de disrupción cuántica son tecnología basada en la soberanía, con emisiones modificadas. La implicación los golpeó a ambos simultáneamente. Morax, declaró Aiden rotundamente. Y Tajik, añadió Vera con gravedad. La llegada inesperada del enviado, los falsos atacantes de la Tierra. Este es un intento coordinado para socavar el enfoque cooperativo y justificar una respuesta militar completa contra su planeta. Incluso mientras la comprensión se cristalizaba, la instalación se estremeció bajo un poderoso impacto. Las luces parpadearon momentáneamente antes de estabilizarse. Han roto el campo de contención primario, anunció Vera, sus patrones bioeléctricos intensificándose con preparación para el combate. Tenemos minutos, como mucho, antes de que lleguen al laboratorio central. ¿Qué hay en el laboratorio central que valga la pena arriesgarse a una guerra entre especies? Exigió Aiden. El núcleo cuántico. El prototipo de toda la red. Vera se movió con eficiencia decidida hacia una sección de la pared que se transformó en una armería de armamento avanzado. Si Morax obtiene el control, puede recalibrar su resonancia para forzar la compatibilidad con la firma cuántica de la Tierra, esencialmente anulando la necesidad de participación voluntaria. ¿A qué costo?, preguntó Aiden, aceptando el arma que ella le entregó, un dispositivo elegante que se interconectaba directamente con su traje corporal de la soberanía, mejorando su conexión neuronal con sus sistemas de puntería. Una degradación neuronal catastrófica para cualquier humano conectado a la red, respondió ella con gravedad. Miles de millones de su gente morirían o sufrirían un colapso cognitivo permanente. Otro impacto sacudió la instalación, más cerca esta vez. Las pantallas de toda la cámara mostraban múltiples brechas en progreso, con las falsas fuerzas de la Tierra penetrando más profundamente en la instalación. Tenemos que llegar al núcleo cuántico antes que ellos, declaró Vera, recuperando un arma final que se aseguró en su antebrazo. Si podemos iniciar los protocolos de bloqueo de emergencia, ni siquiera Tajik podrá anularlos sin autorización imperial, lo que llevaría días obtener. Guíeme, dijo Aiden, adaptándose rápidamente a la interfaz neuronal del arma de la soberanía. La conexión era sorprendentemente intuitiva, como si el dispositivo hubiera sido calibrado específicamente para patrones neuronales humanos. Vera notó su facilidad con la tecnología y sonrió sombríamente. Otro ejemplo de compatibilidad inesperada. Quizás haya esperanza para nuestras especies, asumiendo que sobrevivamos la próxima hora. Se movieron rápidamente a través de pasillos que se desplazaban y reconfiguraban para proporcionar la ruta más directa al laboratorio central. 2 veces se encontraron con grupos de atacantes, figuras humanoides con armaduras que se asemejaban superficialmente a los diseños de la Alianza Terrana, pero que se movían con la gracia distintiva de los combatientes de la soberanía. El laboratorio central estaba justo adelante, una puerta masiva que pulsaba con complejos patrones de energía. Pero algo está mal, dijo Vera, frunciendo el ceño. Las firmas cuánticas están fluctuando más allá de los parámetros normales. Antes de que Aiden pudiera responder, una voz familiar los llamó desde atrás. Yo no entraría ahí todavía, princesa. No si valora su existencia continuada. Se giraron para encontrar al enviado imperial Tajik de pie tranquilamente en el pasillo, flanqueado no por sus guardias ceremoniales, sino por un contingente de lo que parecían ser comandos de élite de la soberanía. Enviado, reconoció Vera, su arma permaneciendo lista pero no apuntada directamente. Supongo que tiene una explicación de por qué atacantes con firmas falsificadas de la Alianza Terrana están asaltando una instalación de investigación real bajo su supervisión. ¿Firmas falsificadas?, repitió Tajik con exagerada confusión.
Mi inteligencia indica una respuesta legítima de la Tierra a su colaboración no autorizada con su comandante. El general Morax fue bastante minucioso al documentar sus comunicaciones traicioneras. ¿Traicioneras? El campo bioeléctrico de Vera estalló peligrosamente. ¿Buscar la cooperación en lugar de la conquista es ahora traición contra el imperio? Cuando implica compartir tecnología cuántica clasificada con un adversario potencial, absolutamente, Tajik hizo un gesto a los comandos, que formaron un patrón de contención a su alrededor. El emperador estará decepcionado, princesa. Tenía tantas esperanzas en su iniciativa de investigación. El emperador se enfurecerá cuando se entere de que su enviado participó en una operación de falsa bandera contra la especie que necesitamos para la red cuántica, contraatacó Vera. O Morax no le explicó que destruir la integridad neuronal de la Tierra colapsaría todo el proyecto. Algo vaciló en la expresión de Tajik. Incertidumbre, quizás incluso preocupación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que su general ha sacrificado el progreso científico por la pureza ideológica, intervino Aiden. La red cuántica requiere la participación neuronal voluntaria de la Tierra. Forzar el cumplimiento a través de la degradación neuronal destruye los mismos patrones de resonancia que necesitan. Los implantes neuronales de Tajik pulsaron rápidamente mientras procesaban esta información. Morax me aseguró que las modificaciones simplemente mejorarían la compatibilidad, no destruirían el sustrato neuronal. Mintió, declaró Vera rotundamente, como cualquiera con conocimiento real de los principios de la conciencia cuántica podría verificar. Otro impacto sacudió la instalación, lo suficientemente cerca como para hacer llover fragmentos cristalinos del techo. Tajik miró hacia el laboratorio central con creciente preocupación. ¿Qué está haciendo Morax ahí dentro?, exigió el enviado. Recalibrando el núcleo cuántico para forzar la participación de la Tierra, explicó Vera con urgencia. Un proceso que no solo fracasará, sino que potencialmente creará una cascada cuántica que podría desestabilizar toda esta región del espacio. Tajik dudó solo un momento más antes de tomar una decisión. Aseguren el laboratorio. Ordenaron a los comandos. Detengan al general Morax y a cualquier personal que lo ayude. Usen la máxima fuerza si es necesario. Las puertas del laboratorio estallaron hacia afuera antes de que los comandos pudieran moverse, liberando una ola de energía cuántica que distorsionó el espacio-tiempo a su alrededor. A través de la abertura fracturada, pudieron ver al general Morax en la interfaz de control central, su cuerpo parcialmente fusionado con el propio núcleo cuántico, una grotesca fusión de material biológico y cuántico que pulsaba con energía inestable. «Llegan demasiado tarde, princesa», gritó el general, su voz superpuesta con distorsiones armónicas. «La recalibración está casi completa. La Tierra se someterá al gobierno de la soberanía, como deben hacerlo todas las especies. Está desestabilizando toda la matriz cuántica», advirtió Vera, sus sensores analizando los patrones de energía que emanaban del laboratorio. Si el núcleo colapsa con el conectado, la implosión cuántica resultante destruirá todo en un radio de 1000 kilómetros. ¿Podemos detenerlo?, preguntó Aiden, ya calculando posibles enfoques. No desde aquí, respondió ella con gravedad. Alguien necesita desconectarlo físicamente del núcleo e iniciar los protocolos de contención de emergencia. Lo que los atraparía dentro durante la secuencia de estabilización, añadió Tajik, sus implantes neuronales procesando rápidamente las opciones tácticas. Una misión suicida. Otra oleada de energía se extendió desde el laboratorio, deformando el pasillo a su alrededor. La realidad misma parecía deshacerse a medida que la estabilidad del núcleo cuántico se deterioraba. «Iré yo», decidió Aiden, revisando la carga de sus armas. «Mi estructura neuronal es lo suficientemente diferente de los patrones de la soberanía como para que pueda acercarme sin una integración inmediata con el campo cuántico». «No». Vera le agarró el brazo, su agarre sorprendentemente poderoso. «Tus patrones neuronales no están suficientemente protegidos contra la disolución cuántica. No llegarías ni a la mitad del camino hacia el núcleo». «Entonces, ¿qué sugiere?», exigió. «Tenemos minutos, quizás segundos, antes de que toda esta instalación se convierta en una singularidad cuántica.
En lugar de responder, Vera colocó la palma de su mano contra su pecho. Una oleada de energía bioeléctrica pasó entre ellos, mucho más intensa que su conexión anterior. Aiden jadeó mientras la información inundaba su conciencia. Especificaciones técnicas, protocolos de contingencia y algo más, algo profundamente personal que no pudo procesar de inmediato. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó, desorientado por la transferencia neuronal. Te di lo que necesitas, respondió ella, sus ojos plateados encontrándose con los suyos con una emoción inesperada. Y algo para que me recuerdes. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia Tajik. Sáquelo de la instalación. Use su anulación de comando para evacuar a todo el personal en los próximos 2 minutos. Princesa, ¿qué está? Comenzó el enviado, pero Vera los interrumpió con un gesto de comando real que ni siquiera un representante imperial podía ignorar. Esa es una orden. Enviado Tajik. Asegúrese de que el comandante Nas llegue a la Tierra a salvo, junto con los protocolos de comunicación cuántica que le he transferido. Dígale a mi padre que he asegurado su legado de la única manera posible. Sin esperar respuesta, Vera se volvió hacia Aiden. La humanidad tiene mucho que ofrecer a la galaxia, comandante. Quizás más que la soberanía en muchos aspectos. Su mano rozó su rostro en un gesto de sorprendente ternura. Asegúrate de que mi sacrificio logre algo digno de nuestras 2 especies. Antes de que Aiden pudiera protestar, Vera corrió hacia el laboratorio en desintegración. Las distorsiones cuánticas se apartaron a su alrededor, respondiendo a su firma bioeléctrica real de maneras que no lo harían para ningún otro ser. «Vera», gritó Aiden, lanzándose hacia adelante solo para ser retenido por los comandos de Tajik. «Tiene razón», declaró el enviado, con un genuino pesar en su voz. Solo un linaje real de la soberanía puede acercarse a un núcleo cuántico inestable sin una disolución neuronal inmediata. Y solo ella lleva los códigos de autorización para iniciar la contención de emergencia. A través de la puerta fracturada, Aiden observó cómo Vera se enfrentaba a Morax en el núcleo cuántico. El general, ahora más energía que materia, atacó con zarcillos de fuerza cuántica que ella desvió con su campo bioeléctrico. Protocolos de evacuación activados, anunció Tajik mientras las secuencias de alarma resonaban por toda la instalación. Tenemos 90 segundos para alcanzar la distancia mínima segura. No la voy a dejar, insistió Aiden, luchando contra la restricción de los comandos. Su última orden fue asegurar su supervivencia. Comandante, replicó Tajik con firmeza. Pienso honrarla, coopere o no. Dentro del laboratorio, Vera había llegado al núcleo cuántico. Con precisión metódica, comenzó la compleja secuencia para separar a Morax de los sistemas integrados mientras iniciaba simultáneamente los protocolos de contención. El general se defendió con furia desesperada, la energía cuántica azotando en ondas destructivas que ella absorbió en su propio campo bioeléctrico, a un costo evidente. 60 segundos para el colapso cuántico crítico, informó uno de los comandos, sus implantes neuronales interconectados directamente con los sistemas de monitoreo de la instalación. Aiden sintió que la conexión neuronal que Vera había establecido con él pulsaba con nueva información. Estaba transfiriendo datos en tiempo real desde el núcleo cuántico, asegurando que, incluso si fallaba, la Tierra tendría el conocimiento necesario para protegerse de ataques similares en el futuro. Pero más allá de los datos técnicos, sintió algo más profundo: emociones, recuerdos, la esencia de quien era Vera más allá de su título real y su genio científico. En esos fugaces momentos de conexión neuronal, comprendió sus esperanzas de un tipo diferente de relación entre sus especies, su frustración con el estancamiento de la soberanía, y lo más sorprendente, su genuina fascinación por él específicamente. En el laboratorio, Vera había logrado separar a Morax del núcleo. El general colapsó, su cuerpo ya no podía mantener la cohesión sin la energía cuántica que lo sostenía. Pero el núcleo mismo continuó desestabilizándose, sus campos de contención fluctuando salvajemente. 30 segundos, actualizó el comando con gravedad. Debemos partir ahora. Con una última oleada de fuerza, Vera hundió sus manos directamente en el núcleo cuántico, su campo bioeléctrico fusionándose con sus patrones de energía. A través de su conexión neuronal,
Aiden sintió su dolor mientras las fuerzas cuánticas comenzaban a abrumar incluso sus protecciones de linaje real. Está intentando estabilizarlo manualmente, se dio cuenta Tajik, sus implantes neuronales pulsando con cálculos rápidos. Imposible, incluso para una noble. Pero a medida que los segundos pasaban, las fluctuaciones cuánticas comenzaron a disminuir. Los salvajes patrones de energía del núcleo se alinearon gradualmente con la firma bioeléctrica de Vera, creando un campo armonizado que se contrajo lentamente en una configuración estable. 10 segundos, anunció el comando, arrastrando físicamente a Aiden hacia el punto de evacuación a pesar de su continua resistencia. A través del enlace neuronal, Aiden sintió el triunfo de Vera cuando el núcleo cuántico se estabilizó, seguido inmediatamente por la comprensión de que no podía desconectarse de él sin arriesgarse a un nuevo colapso. Se había convertido en el campo de contención, su conciencia era lo único que prevenía un fallo catastrófico. Recuerda lo que te mostré, sus pensamientos lo tocaron a través de la conexión neuronal que se desvanecía. Un camino mejor es posible. Lo último que Aiden vio antes de que los comandos lo forzaran a subir al transporte de evacuación fue a Vera en el centro del núcleo cuántico, su cuerpo transformado en energía pura, su conciencia extendida por todo el campo cuántico. Ya no completamente de la soberanía, ya no limitada a una sola forma, sino algo nuevo, algo trascendente. Mientras el transporte se alejaba a toda velocidad de la instalación, sintió que su conexión neuronal se estiraba, pero no se rompía del todo. Dondequiera que ella existiera ahora dentro del campo cuántico, una parte de ella permanecía conectada a él. Notable, murmuró Tajik, sus implantes neuronales procesando los datos que llegaban de los sistemas de monitoreo de la instalación. Ha logrado la integración de la conciencia cuántica. Algo que nuestros científicos teorizaron durante siglos pero nunca lograron. ¿Sobrevivirá?, exigió Aiden, todavía luchando por procesar todo lo que había sucedido. No como una entidad biológica, respondió el enviado, pensativo. Pero como un patrón de conciencia cuántica, quizás. No tiene precedentes. La instalación se alejó en la distancia, ahora rodeada por un campo brillante de energía cuántica estabilizada en lugar de la catastrófica implosión que habían temido. El emperador querrá un informe completo, continuó Tajik, su tono cambiando a uno de diplomacia formal. Como lo querrán sus autoridades de la Tierra, imagino. Aiden asintió distraídamente, su atención centrada en la conexión neuronal que se desvanecía con Vera. A través de ella, no sentía desesperación, sino posibilidad. Su conciencia explorando dimensiones y realidades más allá de las limitaciones físicas, descubriendo aspectos de la existencia cuántica que ningún instrumento científico podría medir. Ella salvó nuestros dos mundos, dijo finalmente. Y puede que haya creado algo completamente nuevo en el proceso. En efecto, Tajik lo estudió con un nuevo respeto. La princesa tenía razón sobre su especie, comandante Nas. Percibe patrones que otros pasan por alto. Los implantes neuronales del enviado ciclaron a través de configuraciones de análisis antes de continuar. Por eso recomendaré al emperador que sigamos el enfoque cooperativo que Vera defendía. Con usted como el enlace principal entre nuestros pueblos. ¿Yo?, cuestionó Aiden, sorprendido por la oferta. Ahora lleva su impronta neuronal, explicó Tajik, señalando los sutiles patrones bioeléctricos ahora visibles bajo la piel de Aiden, un regalo de despedida de Vera que no había reconocido del todo hasta ese momento. Usted comprende tanto nuestra tecnología como nuestra cultura de formas que ningún otro humano podría. Y, lo que es más importante, comprende lo que ella intentaba crear. Una nueva relación entre nuestras especies, basada en fortalezas complementarias en lugar de en el dominio. Mientras el transporte entraba en órbita, preparándose para encontrarse con la nave imperial que los devolvería al espacio de la soberanía, Aiden miró hacia la instalación, ahora un faro cuántico brillante en la superficie helada de Rayel. A través de su conexión menguante, sintió la conciencia de Vera tocar la suya una última vez, no con pesar o despedida, sino con anticipación. En lo que sea que se hubiera convertido en el campo cuántico, no estaba terminando, sino transformándose, explorando posibilidades más allá de las limitaciones biológicas mientras mantenía la esencia de quien había sido. Acepto el puesto,
le dijo a Tajik, su decisión cristalizándose con una claridad inesperada. Con una condición. ¿Cuál es? Inquirió el enviado. Que reconozcamos lo que Vera descubrió, que el verdadero avance no proviene de la conquista, sino de la conexión. No del dominio, sino de la diversidad. Tajik consideró esto por un largo momento antes de inclinar la cabeza en un acuerdo formal. La princesa habría aprobado su postura de negociación, comandante. Como sospecho que también lo hará el emperador, una vez que comprenda lo que su hija ha logrado. Mientras el transporte aceleraba hacia la nave imperial que los esperaba, Aiden sintió que los últimos vestigios de su conexión neuronal con Vera se transformaban en algo nuevo. No un enlace continuo, sino un entrelazamiento cuántico que trascendía la distancia física. Dondequiera que ella existiera ahora dentro del campo cuántico, parte de su conciencia permanecía conectada a la suya, un puente entre sus especies que ningún desacuerdo político podría romper por completo. Hasta que nos volvamos a encontrar, pensó, sintiendo la respuesta de la conciencia de ella ondular a través de las frecuencias cuánticas ahora permanentemente sintonizadas con sus patrones neuronales. En esta realidad o en otra. Y en algún lugar dentro del campo cuántico que ahora se extendía entre mundos, la conciencia de Vera pulsó con lo que podría haber sido risa, o quizás, la anticipación de posibilidades aún por desplegar. Si has sentido la conexión a través del campo cuántico, dale a me gusta y suscríbete. Cada suscripción fortalece nuestra señal para traer más historias desde los confines de la galaxia. Nos vemos en la próxima transmisión.